Miedosos y miedosas, Popeye el Marino llega con todo al terror con varias películas que se van a estrenar este 2025. Si querés saber qué películas del Come Espinacas van a ver la luz este año, no te pierdas este video. Luego de que las películas Winnie the Pooh, Sangre y Miel 1 y 2 iniciaran el boom del terror infantil en los últimos años y creara su propio universo con varias películas por estrenarse, Mickey Mouse siguió consolidando esta tendencia, ya que desde que dejó de ser exclusivo de Disney ya se estrenó Mickey's Mousetrap y hay muchas más como Mickey's Lighthouse o Screamboat que llegarán este 2025. Pero Mickey y Winnie no estarán solos, ya que en el 2025 el que viene a copar el terror infantil es Popeye el Marino, que va a tener, por ahora nada más, 3 películas que se van a estrenar en los próximos meses. La primera en llegar es La Venganza de Popeye, que se estrena en enero, aunque todavía no hay una fecha exacta. Esta historia la lleva adelante la misma productora de las películas de Winnie the Pooh, Sangre y Miel, pero corre por su cuenta y no es parte del Poohniverse. La Venganza de Popeye, que se presenta como un slasher obsceno y sangriento, nos va a contar cómo un grupo de jóvenes que quiere abrir un campamento de verano cerca del lago se pone a investigar si la leyenda de un marinero asesino llamado Popeye es cierta. Pero ese será el peor error de sus vidas, porque descubren que las historias son ciertas y Popeye aparece para asesinarlos brutalmente uno por uno. El segundo film de Popeye que va a ver la luz se llama Shiver Me Timbers y se va a estrenar el próximo mes de abril. La historia se sitúa en 1986, cuando unos adolescentes se van de campamento para ver la lluvia de meteoritos que se van a desprender del cometa Halley. Pero lo que comienza como una noche serena de observación de estrellas se convierte rápidamente en una desgarradora pesadilla cuando un meteorito del cometa transforma a Popeye, un viejito endeble y simpático, en una máquina de matar aterradora e imparable. Los creadores dijeron que este film rinde homenaje a las películas de terror clásicas, al tiempo que ofrece momentos divertidos, sustos impactantes y guiños nostálgicos que deleitarán tanto a los fanáticos del terror como a los de Popeye. La última película de Popeye anunciada hasta el momento es Popeye The Slayer Man, que está programada para estrenarse este año, pero todavía no tiene fecha confirmada. Esta movie se mete en la vida de un curioso grupo de amigos que se cuela sin permiso en una fábrica abandonada de enlatado de espinacas para filmar un documental sobre la leyenda de El Marinero, quien se dice que ronda la fábrica y los muelles locales. Pero lo que parece solo una historia más de susto se transforma en un auténtico baño de sangre cuando Popeye se haga presente para terminar con la vida de quienes osaron invadir sus dominios. Los productores describieron esta peli como una historia sangrienta y aterradora, con litros de sangre hecha con efectos prácticos reales, por lo que los espectadores podrán sentir la crudeza de las escenas en las que Popeye destroza a sus víctimas. Recordá dejarme tu monstruoso like, compartir el video con tu familia y amigos, y si te gusta el cine de terror, ¿pero qué estás esperando? Suscríbete, que este es tu canal. Yo les dejo un abrazo enorme y les recuerdo que para no llevarse ninguna sorpresa por la noche, siempre tenés que mirar debajo de tu cama antes de ir a dormir.